¿Te gustaría conocer cuáles son los lugares más emblemáticos del planeta? En este video te mostramos algunos de los rincones más increíbles y fascinantes que existen. Desde antiguas civilizaciones hasta maravillas arquitectónicas, pasando por paisajes naturales de ensueño. Prepárate para un viaje inolvidable por los 20 lugares más emblemáticos del mundo, destinos que tienes que visitar al menos una vez en la vida. Empecemos. Lugar número 20. Pirámides de Teotihuacán, México. Empezamos nuestro recorrido en México, donde se encuentra Teotihuacán, una zona arqueológica que alguna vez fue la ciudad más grande de Mesoamérica y que hoy es un misterio que atrae a miles de visitantes cada año. Teotihuacán, conocida como la Ciudad de los Dioses, fue el centro de una cultura que prosperó entre los años 200 a.C. y 650 después de Cristo, antes de ser abandonada por razones desconocidas. Aquí podrás admirar la majestuosidad de sus espectaculares pirámides, en particular la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que representan el eje sagrado de la ciudad. Además, el templo de Quetzalcóatl, una obra maestra del arte teotihuacano, está decorado con cabezas de serpientes emplumadas y caracoles marinos. Sumérgete en la historia mientras recorres la impresionante Calzada de los Muertos, que conecta los principales edificios y plazas de esta antigua metrópoli. Lugar número 19, Ópera de Sídney, Australia. Cruzamos el Océano Pacífico y llegamos a Australia, donde nos espera uno de los íconos de este país y uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura expresionista, la Ópera de Sídney. Su diseño único, inspirado en las velas de un barco, fue obra del arquitecto danés Jørn Utzon y se inauguró el 20 de octubre de 1973, meses después de la conclusión de la obra. La Ópera de Sídney está formada por 3 edificios diferentes que dan la impresión de ser uno solo y albergan varios auditorios donde se celebran espectáculos de música, teatro, danza y ópera. Con una altura de 65 metros, una longitud de 183 metros y un ancho de 120 metros, es mucho más grande que un campo de fútbol. Desde su terraza, podrás disfrutar de unas vistas espectaculares del puerto y del famoso puente de la bahía. Lugar número 18, Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Continuando nuestro viaje hacia el hemisferio norte, llegamos a la Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del mundo y sede de la Iglesia Católica. Aquí se encuentra la Basílica de San Pedro, el templo cristiano católico más grande y sagrado del mundo, así como la mayor entre las basílicas papales. Su construcción, que duró de 1506 a 1626, contó con la participación de destacados genios como Bramante, Miguel Ángel y Bernini. La Basílica de San Pedro alberga obras maestras como su imponente cúpula, la famosa escultura de la Piedad y el magnífico baldaquino. Además, bajo la basílica descansan los restos de San Pedro, el primer papa de la historia, quien se cree que fue crucificado en Roma, en el mismo lugar donde se erige el templo. Desde la plaza de la Basílica podrás admirar la famosa ventana desde donde el Papa bendice a los fieles. Lugar número 17, Torre de Londres, Inglaterra. Siguiendo por Europa visitamos una de las ciudades más antiguas y cosmopolitas del mundo, Londres. Aquí nos aguarda la Torre de Londres, uno de los monumentos más populares y cargados de historia y leyendas de la ciudad. Oficialmente conocida como Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad, la Torre de Londres ha desempeñado diversos roles a lo largo del tiempo, como fortaleza militar, armería y prisión. En este lugar podrás contemplar las joyas de la corona, una colección de objetos preciosos que simbolizan el poder monárquico británico. También tendrás la oportunidad de ver a los famosos guardias conocidos como Beefeaters, así como a los cuervos que, según la tradición, protegen el reino. Existe un antiguo dicho que afirma que si los cuervos de la Torre de Londres se pierden o abandonan el lugar, la corona será derrotada, y con ella Gran Bretaña. Los británicos han tomado esto tan en serio que incluso los cuervos tienen un ala recortada para evitar que escapen del recinto. Lugar número 16, Isla de Pascua, Chile. Volviendo a cruzar el Océano Atlántico, llegamos a Chile, donde en el Océano Pacífico a 3.700 kilómetros de la ciudad de Caldera se encuentra una de las islas más misteriosas y remotas del mundo, la Isla de Pascua. También conocido como Rapa Nui, este lugar volcánico es famoso por sus enormes estatuas de piedra llamadas moais, que representan a los antepasados de los habitantes originarios. Se estima que hay más de 900 moais distribuidos por toda la isla, algunos de ellos con sombreros rojos conocidos como pucao y otros con ojos blancos hechos de coral.
Contrariamente a la creencia popular, los moais no son únicamente cabezas, sino que también tienen torsos, aunque muchos se encuentran parcial o totalmente enterrados. Estas imponentes esculturas alcanzan aproximadamente los 4 metros de altura y pesan alrededor de 10 toneladas. La mayoría de ellas se encuentran ubicadas de espaldas al mar, sobre plataformas de piedra conocidas como aju. Además de las fascinantes estatuas, la isla de Pascua ofrece un entorno natural excepcional, con hermosos paisajes marinos y una rica cultura polinesia para disfrutar. Lugar número 15, Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. Nos trasladamos al norte del continente americano y llegamos a Wyoming, donde se encuentra el Parque Nacional de Yellowstone, el segundo parque nacional más antiguo del mundo y uno de los más espectaculares. Este paraíso natural alberga una gran variedad de fauna y flora, así como fenómenos geotérmicos únicos como géiseres, fuentes termales, piscinas de colores y volcanes. El más famoso de ellos es el geyser Old Faithful, que cada 44 a 125 minutos lanza un chorro de agua hirviendo a más de 50 metros de altura. Además, podrás observar animales como osos, lobos, bisontes y alces. El parque también cuenta con lagos, cañones, ríos y cordilleras. Destaca el lago Yellowstone, uno de los cuerpos de agua más extensos y elevados de América del Norte, que se ubica en la parte sudeste del parque y su mitad meridional se encuentra en la caldera del supervolcán de Yellowstone. Lugar número 14, Gran Cañón, Estados Unidos. Continuando nuestro recorrido por Estados Unidos, arribamos a Arizona, donde se encuentra el Gran Cañón, una de las maravillas naturales del mundo y uno de los lugares más visitados del país. Esta impresionante garganta fue excavada durante millones de años por el río Colorado en el norte de Arizona. Con unos 450 kilómetros de longitud, alrededor de 30 kilómetros de anchura y más de 1.857 metros de profundidad, el Gran Cañón ofrece unas vistas panorámicas inolvidables, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando los rayos del sol iluminan las rocas de diferentes colores. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y fue finalista entre las 7 maravillas naturales del mundo. Lugar número 13, Sagrada Familia, España. Cruzamos de nuevo el Océano Atlántico y llegamos a España, donde visitamos una de las ciudades más bonitas y vibrantes del mundo, Barcelona. Aquí nos espera la Sagrada Familia, la obra maestra del genial arquitecto Antoni Gaudí y uno de los monumentos más visitados de España y de Europa. Esta basílica católica combina el estilo gótico con el modernista y está inspirada en la naturaleza. Su construcción comenzó en 1882 y está previsto que finalice en 2026, lo que significa que habrá tardado 144 años en completarse. El templo expiatorio de la Sagrada Familia cuenta con 3 fachadas dedicadas al nacimiento, la pasión y la gloria de Jesús, y 18 torres que representan a los apóstoles, los evangelistas, la Virgen María y Jesucristo. Todo el proyecto de construcción de la iglesia está financiado mediante las entradas de los visitantes y las donaciones privadas. Lugar número 12, Ciudad Prohibida, China. Continuamos nuestro viaje hacia el continente asiático y llegamos a Beijing, donde se encuentra la Ciudad Prohibida, el palacio imperial más grande del mundo y una obra maestra de la arquitectura china. Fue la residencia de los emperadores chinos desde el siglo XV hasta el siglo XX y consta de 980 edificios, ocupando una superficie de 72 hectáreas. El conjunto ejemplifica la arquitectura palacial tradicional de China y ha influido en el desarrollo cultural y arquitectónico de Asia Oriental y otras partes del mundo, por lo que la Ciudad Prohibida fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Este lugar emblemático alberga tesoros como el Salón de la Armonía Suprema, el Trono del Dragón y el Jardín Imperial. Es extremadamente popular entre turistas nacionales y extranjeros, con más de 14 millones de visitantes al año en su museo, superando a cualquier sección de la Gran Muralla. Lugar número 11, Alhambra, España. Regresamos a España y nos dirigimos a Granada, donde se encuentra la Alhambra, una joya del arte islámico. Fue la fortaleza y el palacio de los reyes nazaríes, la última dinastía musulmana que gobernó España hasta 1492. La Alhambra es un conjunto monumental que combina la arquitectura, la decoración, el agua y los jardines para crear un ambiente mágico y refinado. Aquí podrás admirar maravillas como el Patio de los Leones, la Sala de los Abencerrajes, el Palacio de Carlos V y el Generalife.
Se trata de uno de los monumentos más visitados de España, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Su nombre proviene del árabe Al-Hamra, que significa la roja, debido al color del ladrillo utilizado en su construcción. Lugar número 10. Tikal, Guatemala. Nos trasladamos a Centroamérica y llegamos a Guatemala, hogar de Tikal, una de las ciudades más importantes de la época clásica maya, que va del siglo III al IX después de Cristo. Rodeada por la selva tropical, Tikal cuenta con más de 3.000 estructuras que incluyen templos, palacios, plazas y pirámides. La más alta de ellas es el Templo 4 o Templo de la Serpiente Bicéfala, con una altura de más de 65 metros y desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica del sitio arqueológico. El nombre Tikal deriva de Tiacal en la lengua yucateca maya, que significa en el pozo de agua. En 1966 se estableció el Parque Nacional Tikal como la primera área protegida de Guatemala y en 1979 fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Lugar número 9. Petra, Jordania. Continuamos nuestro recorrido hacia Oriente Medio, llegando a Jordania, donde se encuentra Petra, una ciudad tallada en la roca por los nabateos hace más de 2000 años. Fue un importante centro comercial y cultural en la antigüedad, repleto de monumentos impresionantes. Destacan el tesoro, el monasterio, el teatro romano y las tumbas reales. Para acceder a este lugar, es necesario atravesar un estrecho cañón llamado Sic, el cual desemboca en una plaza donde se revela la majestuosidad del tesoro. Petra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 y se considera una de las 7 maravillas del mundo moderno. Lugar número 8. Gran Muralla, China. Seguimos nuestro viaje por China y arribamos a una de las construcciones más asombrosas e históricas del mundo, la Gran Muralla China. Esta fortificación se extiende por más de 20.000 kilómetros a lo largo de las fronteras del país y fue construida y reconstruida entre los siglos V a.C. y XVI después de Cristo con el propósito de protegerse de las invasiones de los pueblos nómadas, Xiongnu, de Mongolia y Manchuria. La Gran Muralla China destaca como una obra de ingeniería y arquitectura sin igual, representando un símbolo de la identidad y cultura del país. Aunque inicialmente fue construida con tierra apisonada, posteriormente se utilizaron millones de ladrillos colocados por trabajadores. Hoy solo se conserva un 30% de ella y en promedio mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. En 1987, la UNESCO declaró a la Gran Muralla China como Patrimonio de la Humanidad y forma parte de las 7 maravillas del mundo moderno. Lugar número 7. Pirámides de Giza, Egipto. Volvemos a África y llegamos a Egipto, hogar de las pirámides de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva hasta hoy. Estas pirámides representan el símbolo más emblemático de la civilización egipcia y fueron construidas hace más de 4.500 años como tumbas para los faraones Keops, Kefren y Miserino. Aunque se conoce comúnmente que existen 3 pirámides principales, en realidad hay un total de 9, incluyendo 6 pirámides más pequeñas destinadas a las reinas. Estas estructuras se encuentran perfectamente alineadas entre sí y también con la constelación de Orión. Junto a las pirámides se encuentra la famosa Esfinge, una escultura con cuerpo de león y cabeza de faraón que custodia el complejo funerario. Las pirámides de Giza fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Lugar número 6. Taj Mahal, India. Continuamos nuestro viaje hacia Asia y llegamos a Agra en la India, donde se encuentra una de las obras maestras del arte musulmán y una de las 7 maravillas del mundo moderno, el Taj Mahal. Este mausoleo fue construido por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su amada esposa Mumtaz Mahal, quien falleció al dar a luz a su 14º hijo. El Taj Mahal destaca por la armonía, simetría y belleza características del arte mogol. Está adornado con mármoles blancos, piedras preciosas y caligrafía árabe. Este monumento es un símbolo de amor y eternidad. Para su construcción, se requirieron 20.000 trabajadores y 1.000 elefantes durante 22 años. En 1983, el Taj Mahal fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lugar número 5. Acrópolis, Grecia. Cambiando de continente, nos dirigimos a Europa, específicamente a Atenas, considerada la cuna de la civilización occidental.
Aquí se encuentra la Acrópolis, el conjunto monumental más importante de la antigua Grecia y símbolo de la democracia, filosofía y arte. Situada a 156 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de Atenas, para acceder a ella es necesario atravesar una imponente puerta llamada Propileos. La Acrópolis alberga diversos edificios emblemáticos como el Partenón, el Erecteón, el Templo de Atenea Nike y los Propileos. Este lugar histórico y mitológico ofrece vistas impresionantes de la ciudad y fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Lugar número 4. Machu Picchu, Perú. Regresamos a América del Sur y llegamos al Cusco en Perú, donde se encuentra Machu Picchu, una de las ciudades más misteriosas e impresionantes del mundo. Los incas construyeron esta ciudad antes del siglo XV, en la cima de una montaña, como un santuario religioso y político. Machu Picchu cuenta con más de 150 edificios, entre ellos templos, palacios, terrazas y fuentes, que se integran perfectamente con el entorno natural. La técnica utilizada en su construcción, conocida como ashlar, consiste en tallar las piedras con precisión sin necesidad de utilizar mortero. Este lugar sagrado y mágico te dejará sin aliento. En 1983, Machu Picchu fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lugar número 3. Estatua de la Libertad, Estados Unidos. Continuamos nuestro recorrido por Estados Unidos y llegamos a Nueva York, la ciudad que nunca duerme y una de las más cosmopolitas y vibrantes del mundo. Aquí nos espera la Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más famosos y reconocibles a nivel mundial. Se encuentra en la Isla de la Libertad, al sur de Manhattan, cerca de la isla Ellis. Este icónico regalo de Francia a Estados Unidos con motivo del centenario de su independencia representa los ideales de libertad, democracia y esperanza. Con una altura de 93 metros, es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y está construida de cobre sobre una estructura metálica diseñada por Gustave Eiffel. Durante 8 años se erigió en París y luego llegó a Nueva York en 214 cajas. Su corona cuenta con 7 rayos, simbolizando los 7 continentes y los 7 océanos, y desde allí podrás disfrutar de una vista impresionante del skyline de Manhattan. La Estatua de la Libertad recibió el reconocimiento de la UNESCO al ser declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984. Lugar número 2. Coliseo, Italia. Regresamos a Europa y nos encontramos en Italia, donde visitamos una de las ciudades más bellas y románticas del mundo, Roma. Aquí se ubica el Coliseo, el anfiteatro más grande y famoso de la antigüedad y un emblema de la cultura romana. Construido entre el año 70 al 80 después de Cristo por orden del emperador Vespasiano, el Coliseo albergaba espectáculos públicos, entre ellos las luchas de gladiadores, representaciones de batallas famosas, cacerías de animales y obras teatrales. Su capacidad oscilaba entre 50.000 y 80.000 personas, quienes asistían de manera gratuita. Originalmente era conocido como el Anfiteatro Flavio y fue renombrado como el Coliseo debido a una gran estatua, el Coloso de Nerón, que se encontraba cerca del anfiteatro. Este impresionante edificio es un testimonio del poderío, la ingeniería y el entretenimiento en la antigua Roma. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1980. Lugar número 1. Torre Eiffel, Francia. Finalizamos nuestro viaje en Francia, hogar de la emblemática Torre Eiffel, el monumento más visitado y fotografiado del mundo. Esta estructura, construida por el ingeniero Gustave Eiffel con motivo de la Exposición Universal de 1889, se ha convertido en el símbolo de París y de Francia en su conjunto. Con una altura de 324 metros, está formada por 4 pilares que sostienen 3 plataformas desde donde se pueden disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Aunque se planeó que la Torre Eiffel tuviera una vida útil de 20 años, la voluntad popular ha mantenido en pie este monumento durante más de un siglo. Gustave Eiffel requirió 2 años, 2 meses y 5 días para completar su construcción. Recibe más de 7 millones de turistas al año y es el monumento de entrada paga más visitado del mundo. Designada como monumento histórico en 1964, la Torre Eiffel fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Y así concluye nuestro viaje por los 20 lugares más emblemáticos del mundo. Espero que hayas disfrutado de este recorrido virtual y que te haya inspirado a planear tu próxima aventura. No olvides dejar tus comentarios, darle a like si te gustó el video y suscribirte al canal para disfrutar de más contenido emocionante sobre viajes.
Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.